Soy José Eduardo Torres Panameño, de la Universidad Antonio José Camacho, cursando el tercer semestre de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, y les vengo a hablar de un tema en específico. Síganme y les cuento. Hola, les voy a hablar del capítulo 4 del libro Las 10 competencias docentes para ser un mejor profesor. Esta competencia es fundamental porque el método que utilizamos como docente define cómo aprender nuestros estudiantes y cómo viven el día a día dentro de la educación física. ¿Qué significa utilizar métodos adecuados? Muy buena pregunta. El buen profesor, ¿sí? Tiene o varía varios métodos. ¿De qué forma? Porque tiene la capacidad de elegir el mejor método para que su objetivo presentado en clase, ¿sí? Sea todo un éxito. ¿Listo? También que influye la edad, ¿sí? O sea, que el profesor mira, que el profesor tiene que sentarse a planificar en qué grupo poblacional va a dictar la clase. ¿Listo? O sea, tiene que ver el contexto, ¿sí? Tiene que ver que vaya a enseñar unos objetivos claros, ¿vale? Ahora bien, de esto, la clave fundamental, ¿sí?, del alumno es aprender de manera activa y significativa. ¿Listo? De todas estas cositas, ¿sí?, hay que ver la importancia de la variedad. ¿Sí? ¿De qué variedad me refiero? ¿Sí? A los estilos, a las formas que tenga el profesor para que implemente, bien digo, el profesor para dictar su clase. ¿Sí? Principales métodos. ¿Listo? Es, como les digo, es cómo aprenden, ¿sí?, los estudiantes. Ahora, de esos métodos hay varios. Está el aprendizaje por descubrimiento, que es cuando el niño, ¿sí?, por sí solo descubre, como la palabra lo dice, vale la redundancia, descubre la capacidad que tiene para aprender. También tenemos el aprendizaje de cooperativo. ¿Qué quiere decir ese aprendizaje cooperativo? Es la capacidad que tiene el estudiante o el alumno de trabajar en equipo, ¿sí? De cómo el estudiante se acopla con sus compañeros y profesores para aportar así a la clase. También tenemos el aprendizaje basado en proyectos o tareas. ¿Qué quiere decir eso? Eso son los planes y los talleres y las actividades que el profesor decide plantear para que el estudiante lo haga en casa o lo haga en grupo con sus compañeros. ¿Listo? También tenemos el método activo. Es aquí donde los estudiantes participan pruebas, ¿sí?, experimentan. Digamos, es algo central, es algo que el estudiante tiene la capacidad de pensar más allá, de mirar qué puede aportar frente a la educación física. Ahora vamos a hablar del rol, ¿sí?, de nosotros los docentes. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que analizar, ¿sí?, un texto, planificar, ¿sí?, decir qué modelo vamos a utilizar. De hecho, pues hay varios modelos, como les decía en el video, iniciando.
hay varias formas. Es el docente que debe elegir en qué momento debe utilizar la mejor estrategia y la mejor didáctica para la clase. De todo esto también salen unos desafíos, pues tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, tenemos formación en diferentes metodologías, romper con prácticas didácticas, ¿sí? Tenemos el tiempo de planificación, ¿sí? Equilibrar contenidos, etcétera, etcétera. Para todo eso también hay unos indicadores, ¿sí? ¿Qué son esos indicadores? ¿Sí? Es un profesor competente en el área, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es un profesor que selecciona métodos coherentes, que tenga relaciones con los objetivos y que los objetivos que él plantee, ¿sí?, vayan a ser cumplidos. Vamos. En conclusión, ¿sí?, utilizar métodos de enseñanza adecuados no es aplicar siempre lo mismo, sino pues también mirar estrategias, ¿sí? Tener decisiones para elegir y combinar sus clases de acuerdo al entorno, a la sociedad. Listo, muchas gracias por su atención. Espero que este tema les ayude a reflexionar sobre la importancia de la metodología en nuestro labor docente. Muchas gracias. Soy José Eduardo Torres Panameño, de la Universidad Antonio José Camacho, cursando el tercer semestre de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física, y les vengo a hablar de un tema en específico. Síganme y les cuento.